Sean todos bienvenidos, muy buenos días todavía en este momento. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy aquí en este lugar, en la zona sur de la Ciudad de México. Y damos también la bienvenida a todos aquellos que nos reciben a través del canal de YouTube, de Facebook también, en las redes sociales. Dios los bendiga abundantemente. Hoy en día quiero compartir con ustedes la secuencia del tema que la semana pasada se inició. Se dio una introducción al tema de las bienaventuranzas o el Sermón del Monte, como es conocido más comúnmente. Y el día de hoy vamos a mirar la primera de esas bienaventuranzas. Quisiera que leyéramos Mateo capítulo 5, por favor, para que podamos recordar brevemente para aquellos que estuvieron y también para los que no estuvieron. Es un tema muy hermoso, es quizás la columna vertebral de la Escritura en el sentido práctico de la vida de un cristiano. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 1 lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón se da en una situación muy particular, donde Jesús tenía una grande multitud que estaba congregada delante de él. Y dice la Escritura que tomó un lugar más alto, una especie de palestra, ¿verdad?, natural, un monte. Y dice la Escritura que sentándose, vinieron a él sus discípulos y les empezó a enseñar. Y es tal el detalle o es tal la atención que tenía quien registró esto, que dice abriendo su boca. Como diciendo, estaban tan absortos, estaban con tanta expectación, sabiendo que iba a venir de la boca del Señor, que cuando abrió su boca ellos dijeron, abriendo su boca. En ese momento comenzó él a transmitir una de las enseñanzas más importantes de la Escritura. ¿Cuál es el verdadero carácter de un nacido de nuevo? Es una pregunta que hoy en día discurre en la mente de muchas personas. Estamos en una época en la cual hay muchísima gente que clama ser cristiana. Hay cientos, por no decir miles, de grupos que predican el Evangelio. Hoy, a esta misma hora, seguramente en muchos lugares, en colonias aledañas, en estados, en países diferentes, se está predicando el Evangelio. La pregunta es, ¿qué produce ese Evangelio en el corazón de una persona cuando ésta lo abraza realmente y cuando recibe de parte de Dios el perdón de sus pecados? Es una pregunta que incluso aquellos que quieren caminar con Dios y que a veces quizás pueden pensar, pues yo ya pedí perdón a Dios, creo que Dios me perdonó porque Él es bueno, pero ¿cómo puedes tú corroborar en ti mismo que en verdad hubo esa obra? ¿Cómo puedes tú saber si alguien que se acerca a ti te dice, yo soy cristiano? ¿Cómo puedes tú corroborar o qué evidencias debes buscar para poder saber si esa persona realmente está en ese camino o no lo está? Es una pregunta que tiene una trascendencia muy importante, muy grande, por dos razones. La primera es porque eso te va a dar a ti una certeza en tu caminar. Te va a ayudar a saber si realmente
hay en ti el corazón, hay en ti el carácter de una persona en la cual el Espíritu Santo está obrando y está morando. Y en segundo lugar es importante para que tú puedas discernir en dónde el estándar es correcto, en dónde lo que se espera de un cristiano es adecuado. Hoy en día hay cosas tan dispares, tan fuera de lugar, que muchas personas simplemente con el hecho de asistir, no tienen que hacer nada, simplemente con la asistencia continua y constante, y con que diezmen, eso sí, porque parece que en algunos lugares es lo más importante, que diezmen y estén constantemente, ya son cristianos. A veces no importa cómo viven, no importa cómo es su carácter, no importa el testimonio que dejan alrededor, simplemente con que cubran ciertos requisitos que no son los requisitos de la Escritura, se les recibe, se les acepta, se les trata como cristianos. Ahora, cuando uno recibe a una persona y la persona le dice soy cristiano, uno debe tener buena fe y no debe tener malicia para pensar pues no sé, ¿sí? Uno debe creer de buena fe, pero lamentablemente estamos en la época de las falsificaciones. Estamos en la época de los fraudes. Estamos en la época, apenas hoy en la mañana, hoy que estaba preparándome para venir, estaba oyendo una noticia que decía que se ha detectado personas que están vendiendo medicamento falso para tratar el cáncer. Un cierto tipo de cáncer cuyo medicamento es muy caro y lo están falsificando. Ya cuando una persona tenga esa lamentable enfermedad, ¿verdad?, y quiera comprar un medicamento, pues ya no va a saber. ¿Cómo sé que realmente es lo que necesito y no es otra cosa? Estamos en la época de los billetes falsos, estamos en la época de las noticias falsas también, ante la grande cantidad que tenemos de información en las redes sociales sin control. El cristianismo no se queda atrás. También es objeto de falseamientos, es objeto también de falsificaciones. Ahora, ¿quién va a ser el afectado si cree algo que la Biblia no le dice? Si considera hacer algo que la Biblia no le atribuye el carácter, pues el principal afectado vas a ser tú. Pero no digamos más, aun si alguna persona se acerca a ti, te dice soy cristiana y resulta que no lo era, tú la tratas como cristiana, también puedes recibir una afectación. Si te casas con una persona que decía ser cristiana solo porque asistía y resulta que el asistir no era lo suficiente, tú vas a recibir las consecuencias. Si te juntaste a hacer un negocio con una persona que decía que tenía valores cristianos y a la mera hora no lo era, vas a recibir las consecuencias. Entonces, estamos hablando de algo que afecta en esta vida, pero también afecta a la vida venidera. Por tanto, es muy importante que podamos mirar cuáles son los atributos que acompañan el carácter de una persona cristiana. El Sermón del Monte, específicamente los versículos del 1 al 12, yo lo llamaría la radiografía del corazón del cristiano. Así como una radiografía una radiografía te deja ver lo que hay dentro, lo que es imposible mirar con tus ojos, y te puede dar a identificar cosas que están ahí adentro potencialmente dañinas. Y solamente una radiografía, ¿verdad?, o un ultrasonido, o una tomografía, la ciencia hoy está muy avanzada, te permiten mirar en lugares donde virtualmente es imposible que el ojo pueda llegar. De igual forma la Escritura, que es una espada de dos filos. La Escritura, que es el espejo del alma, a través del Sermón del Monte va a poner a prueba lo que somos. Pero no solamente eso, lo que también Cristo produce en el corazón. Porque si Él está hablando a sus discípulos, a ellos le está diciendo bienaventurados, precisamente porque en ellos había esto que Él va a decir a continuación. Por lo tanto, es un tema muy importante. Por eso algunos lo conocen como la columna vertebral del cristianismo. Es la base sobre la cual descansa el resto del cuerpo. Un cuerpo que no tenga una columna adecuada no puede mantenerse ni siquiera en pie. De igual forma, una vida, una iglesia, cualquier situación que pretenda buscar o llamarse de Dios, que no descanse en este fundamento, no va a poder realmente lograr nada de lo que Dios ha dicho en su palabra que se podría tomar. Este mensaje también nos marca cuál es el camino para llegar al cielo, cuál es el corazón que produce la obra del Espíritu Santo en él. Hoy vamos a mirar precisamente
solamente la primera de las bienaventuranzas. Vamos a ir viendo de alguna forma muy pausada, hoy la primera, la semana que viene quizás la segunda, en algunas ocasiones se tomarán 2, quizás 3 juntas, porque es un tema que es importante que quede muy claro, que esté lleno de ejemplos también para que usted pueda decir, ok, ya entendí por qué ese sermón del monte es tan importante. Quisiera que oráramos y pidiéramos a Dios su ayuda antes de poder abordar este tema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes la vida y la oportunidad de reunirnos para buscar tu nombre, tu rostro. Señor, hoy queremos, Señor, pedirte tu ayuda. Guíanos. ¿Quién mejor que tu Espíritu para que nos pueda explicar? Nos pueda dar el entendimiento para que nuestro entendimiento sea adecuado a lo que tú escribiste e inspiraste a través de la boca, Señor, de los apóstoles y de los profetas. Hoy queremos comprender por qué son bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, Señor. Déjanos entenderlo y permítenos mirarnos a nosotros mismos en este espejo, Señor, porque es el espejo al cual vamos a pasar antes de ir, Señor, delante de ti, para que podamos ser vistos y cuantificados por tu presencia y por tus ojos que son como llama de fuego. Háblanos, por favor, te ruego, ministranos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza multicolor del pueblo de Dios. O sea, no necesariamente, no existen, aquí estamos hablando de 9 bienaventuranzas. No las 9 aparecen siempre en el mismo lugar, ¿verdad? No siempre la persona es perseguida, no siempre la persona está pacificando, pero esto nos habla de una cualidad de carácter. No se refiere a un grupo élite, no va a hablar del grupo de la gente ultra espiritual de una iglesia, está hablando de cualquier cristiano. Nos va a hablar de, como dijo Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos. Y por eso la Escritura nos enseña que el más pequeño en el reino de Dios, dice, mayor es que Juan el Bautista aún, porque en él, por la gracia del Espíritu Santo, puede morar este corazón y puede habitar estas cualidades. Son 8 cualidades del mismo grupo, ¿verdad? Son 9, perdón, que a la vez son mansos, misericordiosos, pobres, limpios de corazón, lloran, tienen hambre y sed, pacifican, se les persigue. Son cualidades que van a ocurrir y son muy importantes porque, repito, no son las características de los más aventajados, debe ser la característica de cualquier cristiano. El más pequeño, el que se acaba de convertir, el que apenas está comenzando a conocer de Dios, tiene esto en su vida, o debería tenerlo. Todas las cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de sus seguidores. Así como los 9 aspectos del fruto del Espíritu que menciona Pablo deben cosecharse en el carácter de cada cristiano, estas son 8 bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas, son 9 frutos del Espíritu, pero aquí hay un error. No son 9 frutos, como lo acabo de mencionar. Es un fruto que tiene 9 partes. Así como la naranja que tiene cáscara, tiene gajos, tiene huesos, etcétera, cada parte, pero solamente es un fruto, es una naranja. De igual forma, el Espíritu, cuando habla la Biblia del fruto del Espíritu, nos dice uno, singular. Y ese fruto se compone de muchas partes. De igual forma, las bienaventuranzas no quiere decir, bueno, tengo esta, pero no tengo aquella, tengo esta, pero esta no la tengo. Es una cualidad que es única, es un grupo, es una sola cosa. Esto es muy importante. Esto describe el ideal para cada ciudadano del reino de Dios, porque si usted se da cuenta, la gran parte de las recompensas que habla, dice, de ellos a ellos pertenece, ¿qué? El reino de Dios. Y el reino de Dios hablamos de una ciudadanía. Usted tiene un pasaporte, dice que usted es mexicano. A donde tú viajes al mundo dicen tú eres mexicano. Tienes una ciudadanía. Hay una ciudadanía celestial también. Y además de ser mexicanos o colombianos o peruanos o argentinos o lo que seas, además debes tener la ciudadanía del reino de Dios para que el día que llegues allá te digan, ok, eres ciudadano de aquí, pásale, bienvenido, aquí perteneces. ¿Cómo te das cuenta que un ciudadano es parte de un país? Muchas cuestiones los distinguen, ¿verdad?
su forma de vestir. Por ejemplo, los escoceses, los varones tienen un código de vestimenta en ese país que cuando visten ropa de gala, no siempre visten así, utilizan una falda. Es ropa de gala, no es ropa del diario. Y cuando tú ves a una persona, un varón, que además las telas son de ciertos tipos, y lo ves con una falda, sabes, este hombre viene de Escocia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de ese país, por su tradición, por su cultura, cuando visten de gala, visten ese atuendo. Y te das cuenta rápidamente, ¿verdad? Al mexicano, ¿cómo lo identifican o cómo lo representan? Un charro, ¿verdad? Por ejemplo. Sombrero, la ropa de charro, es un mexicano. De igual forma, los ciudadanos del reino de Dios tienen un distintivo. Pero no va a ser externamente, aunque también tiene mucho que ver la apariencia externa, la ropa que una persona usa, pero la Biblia va sobre todo al corazón. Va Dios a abrirnos, nos va a describir cómo son o cómo deben ser las personas nacidas de nuevo. De modo que las bienaventuranzas expresan las bendiciones que Dios otorga, no como recompensa al mérito, sino como un don de gracia para aquellos que están obrando y caminando con Cristo Jesús. Abriendo su boca les enseñaba y les dijo, bienaventurados, vamos a leer versículo 3. Hoy vamos a examinar esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Quizá ya se explicó la semana anterior. La palabra macarios o macariote significa supremamente benditos. Quiere decir dichosos, felices, pero no en la felicidad que te diría alguien en esta tierra, sino en la felicidad que te dice Dios. Si tú tienes esto, tú eres dichoso, tienes mucho de lo cual poder sentirte feliz. ¿Por qué se siente la gente feliz en esta tierra? Muy buen trabajo, juventud, belleza, los valores de este mundo, ¿verdad? Fama, poder, son las cosas que hacen que la gente se sienta bendecida. No, pues soy afortunado. Pero, ¿qué dice Dios de ese tipo de valores? No les da mucha importancia. ¿Sí? Vana es la gracia, vana es la hermosura, ¿verdad? Dice la Biblia en el caso, por ejemplo, de las mujeres. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Del dinero, ¿qué dice la Biblia? Que el dinero tiene como alas de águila. Un momento lo tienes, al siguiente momento se te va, se te esfuma. Lo acumulas, lo guardas, dice la Biblia, los ladrones minan y hurtan. El óxido corrompe y destruye, y todo lo que tengas y compres, por más bonito y precioso que se vea, el tiempo lo va corrompiendo, se va destruyendo, se va acabando. Tierras que puedas comprar, no puedes vivir en todas, estás limitado a un cuerpo, a un lugar en el espacio. Si tuvieras 20 casas, pues difícilmente le vas a disfrutar, porque no vas a poder vivir en ellas todo el tiempo. Pero ¿qué nos dice la Biblia que sí hace que el hombre sea feliz? Bienaventurado, dice. Cuando tú veas la palabra bienaventurado en la Biblia, pon atención a lo que sigue después, porque realmente son cosas que usualmente este mundo no va a valorar, pero que ante los ojos de Dios son motivo de grande gozo. Un ejemplo solamente, el Salmo 32, no lo vamos a leer, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No aparece muchas veces la palabra bienaventurado en la Biblia, pero cuando aparece, es la señal de algo que realmente es motivo de grande gozo. Como en este caso el Salmo 32 que dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque el día que llegues delante de Dios vas a poder estar libre de culpa, porque tu transgresión fue perdonada y tu pecado fue cubierto. Y eso sí es motivo de gozo, porque todo lo que en esta tierra tenemos, todo lo que en esta tierra vivimos y disfrutamos es temporal, es pasajero, es circunstancial y además tiene una cualidad. Lo material no puede saciar completamente al ser humano. Por más cosas que tengas, nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de oír, dice la Escritura, lo cual quiere decir que por más cosas que tengas en esta vida, si tú no posees la bendición de Dios en tu vida,
no vas a poder realmente estar pleno, lleno, satisfecho. Siempre te va a faltar algo más. Bienaventurados entonces, dice la Escritura, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Qué es pobres en espíritu? Es necesario mencionar que algunas personas han pensado que la pobreza se refiere literalmente a la pobreza material, pero Jesús no está hablando de eso, porque en la Biblia hubo personas que no fueron pobres y que fueron creyentes, grandemente bendecidos por Dios. Es cierto, hubo personas pobres como aquel que estaba a la mesa de aquel hombre rico, ¿verdad? Cuyo nombre se le da en la Biblia como Lázaro, a este hombre que era un mendigo, y era un hombre cristiano, y no era cristiano por ser pobre, y el rico no era malo por ser rico. El carácter era lo que delimitaba realmente la bondad o la falta de esa bondad en el corazón de una persona. Entonces, esta pobreza no se refiere a tu situación económica, no habla de si tienes o no para comer, no se refiere a si tienes o no riquezas o una cuenta en el banco o posesiones, no tiene nada que ver, porque todo eso es algo sumamente circunstancial. No la gente que tiene, lo tiene porque lo merezca. Hoy en día estamos en una cuestión que aún en el mundo secular se habla mucho de la injusticia que hay en la repartición de los bienes de esta tierra. Es sabido que solamente en las manos de un puñado de familias, menos de 10 familias, 10 o 12 familias en el mundo, se concentra el 75% de la riqueza de toda la humanidad. ¿Se imagina usted lo que es eso? Toda la injusticia a la que da lugar eso, y la injusticia a través de la cual se acumuló toda esa riqueza. Entonces la Biblia nos pasa de ese término y nos lleva un paso más allá, haciéndote ver no que desprecies tu condición actual, no que no procures mejorarla, porque también tenemos un estigma incorrecto en el cual se piensa que una persona, para ser pobre en espíritu o humilde, no debe de prosperar, no debe de buscar estar mejor económicamente. Eso es un mito. Abraham fue un hombre en la Escritura, uno de los hombres de los cuales más nos da detalles la Biblia, con una fe tan grande que Dios le llamó su amigo. Y era un hombre que era inmensamente rico en posesiones. Aún más rico que él fue Job todavía. Un hombre que dice la Biblia que entre los orientales en su tiempo no había ninguno más rico que él. Pero era un hombre temeroso de Dios. Entonces, no determina la pobreza de espíritu los bienes que una persona tenga, y tampoco determina la riqueza de espíritu de alguien, el que tenga menos o tenga más. Es totalmente intrascendente. Pero sí es cierto, y también tenemos que poner atención a que dice la Biblia que un rico más difícilmente va a poder entrar al reino de los cielos. Y esto se debe a 3 razones principales. La primera es que las riquezas te demandan mucho tiempo para ser administradas. La segunda es que la persona que tiene riquezas constantemente estará cuidándolas para que no se las roben o no pierdan su valor. Y eso le va a tomar mucho tiempo. Y número 3, porque las riquezas te pueden dar una falsa sensación de seguridad. Puesto que tengo acceso a todo lo que en este mundo se nos dice que debemos tener, entonces me la llevo tranquilo. Pues voy a buscar a Dios, pero pues tengo todo suplido, no me falta alimento, no me falta casa, no me falta un techo, no me falta todas las bondades que necesito, entonces con calma me la voy llevando. Y esas riquezas a veces representan una falsa seguridad. La persona piensa que Dios me ha bendecido porque eso estoy rico, y por eso estoy bien porque Dios me ha bendecido, y es un falso estándar. El rico no está bendecido por ser rico, ni el pobre no está bendecido por ser pobre. Es algo totalmente ajeno a. Jesucristo mismo no era alguien que tuviera posesiones materiales. De hecho, la Biblia nos enseña que Él ni siquiera le pidió dinero a la gente. Y vaya que podría haberlo hecho. Y vaya que tendría un derecho por todo lo que hacía, ¿verdad? Imagínense si Él cobrara por una sanidad, que le dijera un hombre, pues te voy a sanar de tu enfermedad incurable si me das tantos 20,000 denarios. Hay gente que lo haría con tal de poder recuperar la salud. Pero Jesús nunca hizo eso, demostrando que Él no se interesaba en ello. Es más, en una ocasión quisieron hacerlo rey. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se fue de ahí. Si yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir.
Y usted pensaría, bueno, es que si hubiera sido rey, hubiera podido llevar sus enseñanzas más lejos, hubiera podido tener mucha mayor alcance su ministerio, pero los planes de los hombres no son los planes de Dios. Y a veces la mente humana es demasiado pragmática en ciertos aspectos y se centra únicamente en las cosas simples, como si fuera una empresa. Y las iglesias no son empresas. Las iglesias son parte del reino de Dios y deben de guiarse conforme a los lineamientos de la Escritura y deben ser habitadas, deben de ser de alguna forma formadas por gente que tenga este carácter. No por los ricos, no por los pobres. Entonces la pobreza espiritual no tiene que ver en absoluto, y ese es un punto que tenemos que dejar bien en claro, con tu condición externa materialmente. Puede ser alguien sumamente rico económicamente y ser un pobre en espíritu. Y puede ser alguien que vas al día y no tener pobreza espiritual. No tienen que ver estas cosas. Pero es importante aclararlo porque usualmente se asocian mucho esos aspectos, ¿verdad? No es que una persona como es cristiana, pues debe ser pobre, es humilde y no tiene que ver la humildad, de hecho, con la pobreza, ni tiene que ver la compasión con la riqueza en absoluto, en ningún sentido. En segundo lugar, tenemos que decir que un pobre en espíritu, y de cada una de las bienaventuranzas que se estén estudiando, todas son personas que ya han sido rescatadas de su vida pasada. Estas cualidades no vienen por el deseo de alguien, no pueden llegar porque tú estudies algo, no las puedes aprender, no las puedes de alguna forma hacer las tuyas, es algo que viene de parte de la gracia de Dios, de parte del Espíritu Santo. Esto es muy importante de entender. Hay lugares en los cuales a las personas se les dice que ellos pueden ser cristianos si aprenden ciertas cosas y la enseñanza que se da es útil. Por ejemplo, hay un discipulado que se está impartiendo en diversas iglesias a personas interesadas. Es información adecuada, necesaria, importante. Nosotros, cuando yo conocí a Cristo, yo nunca tuve un discipulado. Nunca tuve una serie de enseñanzas sistemáticas, ordenadas, orientadas a hacerme entender qué es el cristianismo, a darme herramientas, a darme medios para poder vivir mi vida diaria. Nunca lo tuve. Tuvimos que buscarlo, y también eso es bueno, tuvimos que buscarlo directamente en la Escritura, de rodillas. Hoy en día hay un discipulado, qué bueno. Eso te puede facilitar mucho, te puede ahorrar tiempo. Y eso tú lo puedes administrar como un conocimiento, enseñanzas. Pero estas virtudes, estas bienaventuranzas, no pueden llegar porque las aprendas. Solamente podemos entenderlas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Podemos analizarlas, podemos ver qué tan importantes son y nos vamos a dar cuenta también que es algo que es divino y por lo tanto no puede ser dado. Yo no te lo puedo comunicar. Te voy a enseñar a cómo ser pobre en espíritu. Te puedo enseñar mi ejemplo, mi testimonio. Te voy a enseñar cómo es tener hambre y sed de justicia, cómo hacer misericordia. Se puede aprender. Pero Jesús diferencia claramente entre lo que hacemos externamente y lo que nace de nuestro corazón. Por eso la Escritura nos muestra, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, que unos cuando llegaron delante de la presencia de Dios, Dios les dijo, ¿ustedes de dónde son? No los conozco. Y aquellos hombres dijeron, Señor, delante de ti predicamos. Señor, en tus plazas hablamos, te alabamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Tal vez externamente todo eso se veía. Como hoy en día, ¿verdad? Que hay muchos lugares donde la gente, pues dicen que le sacan los demonios. Cuando la Biblia dice que tienen que arrepentirse. La Biblia no le llama demonios, le llama responsabilidades de los seres humanos. Y esas personas dijeron, Señor, Señor, Señor. ¿Y qué dice Jesús al final? No los conozco. No sé de dónde son. Esas personas aprendieron externamente cómo ser un cristiano. Aprendieron la forma. Aprendieron que hay que congregarse, que hay que traer la Biblia, que hay que orar, que hay que aplaudir, que hay que cantar. Y todo eso está bien. No hay nada de malo. Pero Dios hace una diferencia muy claramente, y la Escritura también, entre lo que hacemos por imitación y lo que nace de nuestro corazón. Es una diferencia muy sutil que nadie puede ver, solamente el Señor lo puede ver. Pero también tú te puedes dar cuenta de ello.
Como hace rato, como cuando comentaba el hermano al comienzo, cuando a veces solamente hacemos las cosas por rutina. Hago esto porque es domingo, hago esto porque ya es el día de la reunión y acudes, te vistes. Está bien, es bueno tener un hábito. El 95% de la vida del ser humano consiste en hábitos aprendidos. Pero debes tener mucho cuidado en que los hábitos no sustituyan la intención de tu corazón. Por eso el Sermón del Monte nos va a hablar de cuáles son las intenciones y por qué alguien vive de tal forma. ¿Por qué Jesús era como era? ¿Por qué pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué podía hacer todo lo que Él hacía y decir lo que Él decía? Es porque cuando tú veas estas bienaventuranzas, cada una de ellas la vas a encontrar en la persona de Jesucristo. Y en aquellos que son sus discípulos también deben aparecer, por lo tanto. La primera característica de una persona pobre en espíritu, entonces, es una desconfianza muy grande en sí mismo y una confianza muy grande en Dios. ¿Por qué desconfía el pobre en espíritu de sí mismo? Porque fue rescatado. Porque él ya sabe que cuando él toma sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios, ya sabe a dónde lo van a llevar, a donde siempre lo han llevado. Al fracaso, a la desdicha, al pecado, al error. Y cuando Dios lo rescata, aprende, entonces, Señor, tú eres quien debe guiar mi vida. La pobreza espiritual también se le llama en algún sentido como una bancarrota. Aquí vamos a mezclar términos económicos, pero aplicándolos al mundo espiritual. Un pobre económicamente, ¿por qué se le llama pobre, verdad? O ¿a qué le llama en el mundo? ¿A qué le llaman los noticieros, los economistas, por debajo de la media de pobreza? Es la persona que no puede suplirse a sí misma. O como dicen mucho y lo repiten muchas veces, que más de la mitad de la humanidad vive con menos de $1 al día. O sea, con menos de 20 pesos al día y tienen que suplir sus necesidades de comida, de techo, de vestido con esa cantidad. Una persona que tenga esa cantidad, ¿qué puede decir? Solamente estoy en bancarrota. No puedo ahorrar, no tengo nada que diga esto es mío porque lo que llega cada día, si llega, rápidamente se va a invertir. La pobreza espiritual entonces significa en que es una persona que reconoce que por sí misma no puede caminar en el camino de Dios. Por eso es pobre. Necesita. El pobre siempre necesita. ¿Sí? El rico nunca necesita porque tiene todo. Pero el pobre siempre, siempre, siempre está necesitando. Vamos a leer Isaías 44, versículo 3. Algunos textos que nos van a ayudar a entender, y curiosamente varios de ellos son del Antiguo Testamento. Isaías 44, versículo 3. Dice la Escritura, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué es bienaventurado el pobre en espíritu? Dice este texto, ¿dónde va a derramar Dios sus aguas? Sobre el sequedal, dice. Ahora, esto no es poesía. Quiere decir lo siguiente. Cuando una persona reconoce su necesidad como un sequedal ¿qué tiene? Pues no tiene nada, tiene tierra, tiene sequedal. Está muerto. La tierra sin agua no puede producir absolutamente nada. Una semilla que no tenga agua y esté regada no puede producir nada. ¿Dónde dice Dios que Él va a derramar sus aguas? Y esas aguas en la Biblia son un tipo de su bendición, de su presencia, de su espíritu. La voy a derramar sobre el sequedal. ¿Dónde van a correr los ríos de la bendición de Dios? Dice, sobre la tierra árida. No es una frase para repetir, no es decir es que estoy vacío, es que no tengo nada, dame Dios. Dios puede diferenciar claramente entre las palabras que decimos porque oímos o aprendemos y las que nacen de nuestro corazón. Las que salen y emergen de nuestra necesidad de poder tener y buscar la ayuda de Él. Un ejemplo, ahora que pasó, no ha pasado esta pandemia del COVID, pero yo pude conocer a mucha gente que enfermó.
gente que no tenía interés en buscar a Dios, en absoluto. Pero al verse delante de la posibilidad de la muerte, porque realmente era una posibilidad bastante plausible de poder llevarse a cabo, yo pude mirar y pude ver, muchas veces veía a través del teléfono los mensajes que me mandaban personas, literalmente suplicando, ore por mí, por favor. Por favor, pidan por fulano, por mi esposa, por mi hijo, o por mí mismo. Estoy enfermo, me siento que voy a morir. O puedo morir, sí, podían morir, la verdad. Y tú podías percibir la diferencia del tono, cuando es escrito pues no se puede, pero aún las palabras que se eligen, pero cuando tú hablabas con las personas, yo me percataba, ahora sí hay una necesidad de Dios. Porque la persona sabe que puede partir a la eternidad y sabe que no está en el mejor de las condiciones, no está en la mejor condición y por lo tanto pide ayuda urgentemente. Yo estoy seguro que en esta pandemia mucha de la gente que ha muerto pudo ser salva. Lamentablemente de una forma que Dios no quisiera. Dios no quiere que tu vida se desperdicie en el pecado y en el último momento sea rescatado. Porque, tú te salvaste, pero tu ejemplo va a dejar una mella en tus hijos, en tus nietos, en tu familia, en tus hermanos, en tus primos, en tus tíos. Y el mal ejemplo, lamentablemente, se aprende mucho más fácil que el buen ejemplo. Entonces dirás tú, bueno, pues sí, el ladrón en la cruz se salvó, pero toda la vida sus hijos lo conocieron como un ladrón. Toda la vida sus hijos recibieron el testimonio de que era un sinvergüenza, una persona injusta. No hay gloria en eso. La eternidad nos espera, pero también en nuestra vida hoy tenemos una huella que dejar. Y de las decisiones que tú tomes el día de hoy actualmente y las que has tomado, se va a formar lo que tú dejes y cómo serás recordado el día que tú ya no estés. Un día tú y yo no vamos a estar, porque la muerte tiene que llegar tarde o temprano. ¿Cómo serás tú recordado? Dirás tú, bueno, pues ya lo que venga, sí, pero no solamente es cómo seas tú recordado. Todo lo que tú en esta vida haces, hagas o dejes de hacer o no hagas, todo queda registrado. Hay libros en la Biblia, en el cielo, que se llaman los libros de las obras. Y todas esas obras están siendo registradas, están siendo escritas. Hay escribanos en el cielo que están registrando todo. Tienen todo el tiempo, porque el tiempo allá no existe, la eternidad no va a haber relojes. Ahorita preguntaba la hora antes de comenzar y decía, ya no usamos relojes, puros celulares. Ningún reloj en todo el lugar. En el cielo no van a existir los relojes porque no va a haber necesidad de ellos. El tiempo no va a existir. ¿Qué nos quiere decir esto? La pobreza espiritual viene de una profunda necesidad, de saber que tú necesitas a Dios. Ahora, si yo le preguntara a cualquiera aquí, ¿tú necesitas o no necesitas a Dios? Yo sé que todos me dirían automáticamente, yo necesito a Dios. Y es cierto, porque sí necesitas a Dios. Ahora, ¿entiendes lo que significa esa necesidad? ¿O solamente quizás tu concepto de necesitar a Dios es venir a una reunión, escuchar la palabra y ya tuve mi dotación de Dios de la semana? ¿O realmente tú a diario necesitas la presencia de Dios? Es más, ¿buscas tú la presencia de Dios? ¿Tomas la Escritura? ¿Oras pidiendo dirección? Cuando vas a tomar una decisión trascendente en tu vida, ¿le preguntas a Dios? ¿O le pides ayuda hasta que ya viste que te equivocaste y dices, ahora Dios ayúdame a salir porque ya no sé cómo hacerle? Y Dios te podría decir, bueno, es que nunca me preguntaste antes de tomar esa decisión. Y ahora buscas que yo te ayude. Y Dios te ayuda. El Señor es bueno. Por eso dice otra vez, Isaías 44:3, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿A qué se está refiriendo? Aquí nos lo dice. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No tenemos que espiritualizar esa agua y esos ríos, y la Biblia muchas veces lo utiliza como un tipo, el agua es un tipo del Espíritu Santo. Dios va a bendecir a aquellas personas que tienen este corazón, que tienen un corazón pobre en espíritu. Vamos a ver otro texto, Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita
la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero que ponga atención a cómo se presenta Dios a sí mismo. Vuelvo a leer. Porque así dijo el alto, fíjese, y sublime. Sublime quiere decir que es algo que está fuera del alcance humano, es sublime, es divino. Es algo que el ser humano no puede producir, no puede imitar, no puede tener. ¿Por qué? Porque es sublime. Okay. El alto y sublime, además dice que habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Dios nunca fue creado, es increado. Se presenta en toda su majestad y además dice, y cuyo nombre es el Santo. O sea, su característica, la parte más importante de su carácter es su santidad, porque en eso va implicado el amor, la misericordia y todos los demás. Y fíjese ahora qué dice. Yo habito en la altura y en la santidad. Un lugar inaccesible. Pero entonces nos menciona a un tipo de personas. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pareciera como una contradicción. El alto y sublime, el eterno, el que es santo, y que santo, santo y santo, y aquellos querubines que están en el cielo, dice la Escritura, que están llenos de ojos, para poder contemplar la hermosura y la santidad de Dios. Es toda su labor. Están llenos de ojos, están contemplando la santidad y están clamando, santo, santo, santo. Es algo que hoy no podremos quizás entender. Algún día lo podremos entender. Yo habito ahí, dice, en un lugar inaccesible, pero junto conmigo están los quebrantados y los humildes. Es curioso, ¿verdad? El quebrantado y el humilde, el que no anhela esa altura, el que no anhela grandes cosas, son los que están junto con Dios en ese lugar inaccesible. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el pobre en espíritu. No solamente porque de ellos es, ahorita vamos a ver al final qué significa ese es el reino de Dios, sino además porque la Escritura nos enseña que ese tipo de personas están cerca del corazón de Dios. Son los primeros que Dios tiene a su alcance cuando Él mira, si lo tomáramos como un ser humano, son los que están más cerca de Él. Son los que están siempre junto a Él habitando. ¿Y qué dice del soberbio? Dice la Escritura en el libro de Santiago. Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios les dice, tú de aquí para allá, no tienes acceso a mí. ¿Por qué? Porque eres soberbio. Y una de las cualidades más importantes, por lo tanto, del carácter cristiano es la humildad y la pobreza en espíritu. Y una de las características del carácter de Satanás más claras y más fácilmente discernibles es la soberbia y la altivez. Soberbia, altivez, humildad, pobreza. Son como el cielo y el infierno. Son como la noche y la luz. Son completamente polos opuestos. Soberbia, altivez, lejos de Dios. Humildad y pobreza, cerca de Dios. Por eso dice la Escritura, 1000 veces feliz eres tú. Porque siempre que vayas a la presencia de Dios, siempre lo vas a encontrar. Siempre va a estar a la mano para escuchar tu petición. Siempre vas a tener el oído de Dios atento. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que Él habita y que Él está dispuesto a vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué está una persona quebrantada, verdad? Por lo que sabe que fue su vida pasada. Porque aún se pregunta, y es una pregunta que frecuentemente tiene en su mente, ¿dónde estaría yo si no fuera por ti, Señor? Si hoy, yo hace tiempo les comenté, no recuerdo, muchos de mis compañeros que pude encontrar en el Facebook de la secundaria, pues la mayoría de ellos están divorciados, dejados, solos.
No podría de asegurar porque no conozco el detalle, pero de varios que pude recordar y ver, y por lo que dicen y lo que hablan, muchos fracasos en su vida. Pero yo me pongo a pensar y digo, yo no soy mejor que ellos. Si yo no te hubiera conocido a ti, Señor, seguro también yo estaría así. ¿Qué me hace diferente? ¿En qué era yo mejor? Eres tú el que hace la diferencia. Y cuando tú puedes ver las bendiciones que Dios te da y los beneficios, eso te hace depender todavía más de Dios. Señor, te necesito. Voy a tomar una decisión. A los jóvenes siempre que están buscando con quién casarse, están buscando una pareja, les digo, mira, no estés buscando el cuerpo, los ojos, la cara, lo bonito, todo eso se acaba. Pregúntale a Dios primeramente, porque Dios ve el futuro. Y porque Dios sabe si ese hombre, si esa mujer con el cual tú quieres o deseas casarte, para empezar, número uno, si realmente es cristiano. Que muchas personas llegan a las congregaciones cristianas, sobre todo varones, yo me he topado a varios, y nada más vienen a buscar mujeres cristianas. ¿Sabe por qué? Porque saben que una mujer cristiana va a ser fiel, una mujer cristiana usualmente es guardada, se ha guardado a sí misma en pureza, porque saben que una mujer cristiana va a ser sujeta, porque saben que una mujer cristiana no va a estar ya probada y usada como usualmente ocurre en el mundo, que ya es tan común. Y van afuera al mundo, deshacen su vida, viven como quieren y ya cuando quieren casarse, vienen a buscar una doncella. Cuidado. ¿Vas a tomar una decisión importante? Pregúntale a Dios. Porque los seres humanos tenemos una cualidad muy importante, nos equivocamos muy fácilmente. Y no solamente nos equivocamos una vez, nos volvemos a equivocar otra vez y tropezamos con la misma piedra, porque la necedad es parte del corazón humano. La obstinación y la necedad son características propias del hombre cuando camina sin Dios. El pobre y humilde de espíritu va a estar siempre buscando la dirección del Padre para hacer o para no hacer. ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Por lo tanto, la persona que tiene esta cualidad va a buscar agradar a Dios en lo que hace. Va a servir, va a ayudar, va a trabajar gustosamente, va a hacer todo. Cuando haya la oportunidad de bendecir a alguien, lo va a hacer con gozo, con gusto. Se siente aún dichoso por la posibilidad de poder participar en las cosas divinas y eternas. No se siente obligado, no se siente manipulado. Una persona que le cuesta trabajo servir, que lo hace a regañadientes, que huye al trabajo, que deja a los demás siempre trabajando y que nunca mete el hombro, esa persona difícilmente es alguien que tenga esta cualidad en su vida. No es pobre ni es humilde. No, yo sirvo, pero a mí que me pongan todo. Yo llego nada más para que me den todo, yo ya serví, yo no soy, esa no es mi altura, o yo sirvo, pero en esto, en aquello. Y ponen su lista de requerimientos pues, si quieren que ayuden, y digo, se equivocaron de lugar. No es en el reino de Dios donde las cosas se hacen así. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu. La persona con esta característica de carácter siempre pensará que ha hecho poco para Dios. Nunca dirá, ya hice suficiente, ya me voy a jubilar, no prácticamente. Ya acabó mi tiempo, ya estuvo bien, ahora voy a vivir mi vida para mí. No, aquel que siente que ha hecho demasiado es porque no tiene este corazón. Es algo difícil de podértelo explicar porque es algo que viene como fruto de la presencia del Espíritu en tu vida. Por esa misma necesidad sabe que tiene necesidad, esa misma necesidad sabe que Dios solamente la puede suplir. Vamos a leer Isaías 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Fíjese otra vez cómo se vuelve a presentar a sí mismo Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como diciendo, yo no habito en templos hechos por manos humanas. La iglesia no es las paredes, la iglesia no es el techo, no es lo bonito, la iglesia son las personas que conforman ese lugar.
Una iglesia puede estar en un desierto, puede habitar en un lugar inhóspito, puede congregarse dentro de un local como hoy lo estamos haciendo, ¿verdad? No es eso. Dios se presenta como aquel cuyo trono es el cielo y cuyo estado de los pies es la tierra, diciendo, yo lleno todo. Ahora ponga atención, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y nuevamente, dentro de tanta cuestión sublime, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hasta pareciera como que no tiene nada que ver. Bueno, pero ¿por qué dice esto aquí si está hablando del cielo, de la grandeza de Dios? Está hablando acerca de la grandeza del Señor, lo que Él pide. ¿Y por qué mete ahí otra vez el pobre y el humilde de espíritu? ¿Sabes qué refleja esto? Como que Dios quiere resaltar esta cualidad por todos lados. Una ocasión, dice la Escritura, que Jesús iba caminando lleno, con mucha gente alrededor, y una mujer tocó su manto y fue sanada. Y el Señor supo lo que había pasado, hizo detener toda la comitiva, y hasta que no encontró a la persona que había hecho eso, y de preguntarle lo que había hecho y para qué lo hizo Jesús. Lo hizo por una razón. Quería engrandecer la fe que esa mujer tuvo tan sencilla. Y quería que todos de esa forma también se acercaran así a Él. ¿Cuánta gente lo iba apretugando, lo iba tocando? Seguramente alguno lo querría tocar, ¿verdad? Como ya hacen con el Papa, quieren tocarlo y se imaginan que tiene poderes y pues nada, ¿verdad? Ya no hay nada de eso. Cuentan por ahí que un cardenal hablaba con otro y le decía, mira, hoy ya no tenemos que decir como Pedro, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Porque mira lo que tenemos aquí en el Vaticano. Pero también le dijo el otro que estaba oyendo, dijo, pero tampoco podemos decir, levántate, toma tu lecho y anda. Cierto, tenemos muchas riquezas, pero ya no tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Una vida de súplica y de ruego. ¿Miraré a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu. La palabra mirar en hebreo significa considerar, tomar en cuenta. Como cuando a alguien en una empresa le presentan 20 solicitudes de trabajo y pone sus ojos en una en particular. ¿Por qué? Pues porque es un recomendado, porque es un familiar, no sé. Bueno, cuando dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre y humilde, es esa actitud. De entre todos los que hay en la tierra, yo voy a mirar, voy a tomar en cuenta primero al que es pobre y humilde. Ese va a tener un lugar especial en mi corazón. Y aquí añade otro punto muy importante, que es parte de la pobreza de espíritu. Dice otra vez, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y nos añade un tercer elemento que no está en los otros textos, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar a la palabra de Dios? Bueno, no se refiere al hecho de que tiembles como cuando tienes frío. La palabra temblar se refiere ser movido. Quiere decir que la palabra de Dios va a poder modificar, cuando tienes tú esta cualidad, tu manera de pensar, va a mover tu manera de vivir, va a sacudir tus principios, va a sacudir la moralidad que tú tenías cuando te enteres lo que Dios quiere, y que vas a tomar la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Dice, tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar a la palabra si lo vemos de una forma muy práctica? ¿Lees algo en la Escritura que Dios te pide que hagas? Lo haces. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que tengas cuidado con eso. ¿Lees en la Escritura que Dios te pide que dejes de hacer algo? Y lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo Dios. Y el que no tiene esa cualidad, ¿qué hace? Pues lee la Biblia, pero lo toma como si fuera un buffet. Toma lo que le gusta y no toma lo que no le gusta. En el buffet así es, ¿verdad? Hay 10, 15 platillos, tú comes, no puedes comer todos, comes los que te gustan y los que no, ni los pruebas. Y algunos ven la Biblia o ven la vida cristiana como algo similar. Tomo lo que me gusta, dejo lo que no me gusta, y la palabra de Dios, dice la Escritura, que es una lámpara que alumbra tu camino, y tienes que tomarla toda o no puedes tomar nada.
No puedes abrazar una parte y dejar la otra de lado. Bueno, pues yo sí voy a servir, pero no voy a perdonar. O sí voy a perdonar, pero no voy a amar. O sí voy a amar, pero no voy a hacer esto. Y empiezas a hacer un tipo de cristianismo electivo. Empiezas tú a elegir qué cosas te gustan, qué cosas no. Estos temas me gustan mucho. Pero si hablan estos temas no me gustan, porque no, como que me hacen sentir mal. Mejor yo eso no oigo. O como dicen en las iglesias donde hay personas de preferencias sexuales que van contra la palabra, y no digo a veces las palabras porque eso luego hace que censuren los mensajes. Sí, pues yo creo en el Dios de Juan, porque era el Dios de amor. Y él decía, amaos los unos a los otros. Y lo quieren tomar literal prácticamente, ¿verdad? Pero Pablo dice allí en Corintios y en Romanos que hay de aquellos que se echan con varones, que es una reprobación de la mente y que no van a heredar el reino de Dios. No, yo en el Dios de Pablo no creo, yo creo en el Dios de Juan, como si hubiera dos dioses. Entonces la mentalidad obtusa y corrompida de los seres humanos les hace poder creer que Dios se va a acomodar a sus deseos, se va a acomodar a sus creencias o a su forma particular de vida. Y no es así. El Señor es el Señor y la única forma en que tú sepas cómo es Dios es a través de la Escritura. Y si tú te basas en algo diferente o le agregas algo a este libro y te haces una idea de Dios que no estaba enteramente basada en lo que dice su palabra, vas a acabar creyendo en un Dios que no existe, que solamente existe, pero existe en tu mente, no en la realidad. ¿Qué hace la persona que se hinca delante de una imagen o de un ídolo? Se imagina que le va a contestar. ¿Le va a contestar? Pues no, porque no existe. Y si alguien le contesta, no fue la imagen, tenlo por seguro. Pero él cree que sí. Y está convencido que sí. Cuando alguien llega a la palabra y se da cuenta que no son así las cosas, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su forma de vida. Eso es temblar a la palabra. Es la persona que escucha la voz de Dios y se deja ser guiada. Hoy diríamos que es una persona maleable o dúctil, ¿verdad? Las características que tienen los metales, la ductilidad, la maleabilidad, para hacer hojas, para ser moldeado, como el oro. El oro usted lo ve hoy en anillos y es sólido, pero no es puro oro. Son aleaciones metálicas, tienen cobre, tienen estaño, tienen para que le den dureza, pero el oro, si usted pudiera agarrar el oro en su mano, oro puro, sería algo así como una especie como de mastique, como plastilina. El oro no es duro, es muy maleable. Y la Biblia compara la vida del cristiano y la fe como el oro. No en balde es de esa forma. Los orfebres saben perfectamente cómo el oro es. Y el oro tiene una cualidad, lo puedes transformar en lo que tú quieras y sigue siendo precioso. Entonces miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero tiembla a mi palabra. Algunos dicen, es que Dios no me habla a mí. Pues ¿cómo te va a hablar si nunca lees la Escritura? No, pues no quieras oír la voz audible de Dios. Ya Dios te dejó aquí todo lo que Él tiene que decirte. Aquí está ya. No tienes que inventar la rueda, ni tienes que fabricar el agua tibia, ¿verdad? Ya todo eso está creado, está inventado. Aquí está, es sencillo. Tiembla a la palabra. ¿Qué más hace la persona que tiene esta cualidad de ser pobre y humilde de espíritu? Bueno, tiene gratitud. Es la última cualidad que quiero mencionar el día de hoy. Tiene una vida agradecida. ¿Agradecida por qué? Porque sabe que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Porque sabe que todas las cosas que él hoy puede disfrutar vienen de la mano de Dios también. Y que si Dios quisiera podría cambiarse todo eso total y completamente. Por lo tanto, si hay la comida más sencilla, si hay la cama más sencilla, si hay los muebles más básicos, no va a importar. Y si hay los mejores muebles, la mejor cama, la mejor comida, va a seguir estando agradecido. No va a cambiar. No depende en sí mismo de lo que tiene, depende de su corazón. Una anécdota que los judíos suelen usar mucho, decía que por qué los ángeles, ¿en qué encuentran los ángeles su gozo? Y decían ellos, y es algo que está dentro de la Escritura,
Que los ángeles encuentran su gozo no en la labor que hacen. Si a un ángel puede ser asignado a guardar la vida de un niño o asignado a guardar la vida de un rey, por ejemplo, pero su gozo no está en eso. El gozo no está en lo que hace, el gozo está en para quién lo hace. De eso viene el gozo de los ángeles. Y en la vida cristiana es igual. Una persona que tiene este corazón no encuentra su gozo en un servidor. Ahorita, por ejemplo, yo estoy predicando en un púlpito, pero muchos años de mi vida yo predicaba en la calle, en el camión, en la plaza. La gente no me oía, a veces me aventaban cosas. Predicábamos en cualquier lugar, a una casa, a una familia, no importaba. Lo importante era servir a Dios. Lo importante era dar la palabra a un ser humano o a 100 personas, no importa, porque la palabra es una semilla. La persona que tiene un corazón pobre y humilde siempre sabe que es privilegiada por poder servir a Dios. Haga lo que haga. Da igual limpiar una silla, da igual predicar un sermón en un púlpito, da igual tocar una guitarra, da igual hacer cualquier cosa. El gozo viene de saber que lo hace para Dios. La labor realmente no importa. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque cuando tú vienes a Cristo, lo primero que va a hacer Dios para poder llenar tu vida es vaciarla. Vaciarla de ti, vaciarla de tu ego, vaciarla de tus pretensiones, vaciarla de tus ideas preconcebidas que tienes de lo que es ser. Tiene que vaciarte todo, y eso implica a veces humillarte, eso implica a veces ponerte en los lugares que tú no quieres, eso implica muchas veces llevarte a los lugares que tú no harías, ponerte las comidas que no te comerías, y Dios va a probar así tu corazón, a ver si realmente lo quieres servir, a ver si realmente estás dispuesto a poder caminar con Él. Por eso Jesús frecuentemente vemos en la Biblia diálogos que tuvo con la gente, cuando le dijo a uno: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, ¿verdad? Nada más déjame que vaya y me despida de los que están en mi casa. Iba a servir a Dios, pero tenía sus condiciones. Y Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quieres ver? Despedirte, lo que tú quieras, pero no eres apto para el reino de Dios. No vas a funcionar. ¿Por qué? Porque la primera de cambio, cuando se te asigne algo, tengas que hacer algo, vivir algo que no esté acorde a lo que tú consideras que es tu dignidad, tu valía como ser humano, vas a decir: ya no, porque no hay esa pobreza y esa sencillez. En resumen, Dios bendice a los humildes. Dios, por eso les dice: bienaventurados, feliz si eres una persona pobre y humilde de espíritu, que reconoces tu necesidad y condición. Tienes la bendición de Dios siempre a tu alcance, siempre está cerca de ti. Ahora vamos a ver Mateo 5 y quiero concluir explicando cuál es la bendición que está aparejada a esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, dice, el reino de los cielos. Algunas de las bienaventuranzas están en tiempo futuro y algunas están en tiempo presente. Este en particular está en presente y dice: de ellos es actualmente ya el reino de Dios. O sea, esas personas ya están viviendo una vida, vamos a llamarle así, celestial. Una vida llena de la presencia de Dios, una vida en la voluntad de Dios, una vida en el camino de Dios, y va a ser una vida muy fructífera. De ellos ya es. Para entender esa parte vamos a leer Lucas 17, versículo 20. ¿A qué se refiere la Escritura con ese reino de los cielos? Yo no sé qué pienses tú. ¿Te imaginas viniendo en las nubes una ciudad o algo? ¿Qué nos imaginamos? Dice la palabra de Dios: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
¿Sabe a qué se refería Cristo cuando hablaba del reino de Dios entre ellos? En primer lugar, se refería a sí mismo. Sus palabras, sus deseos, todo lo que Jesús hablaba y decía, tenía que ver con el reino de Dios. Todas las parábolas que Jesús habló, siempre comienzan: el reino de Dios es semejante a. Así pues, el reino de Dios será. Y siempre tiene que ver con el reino de Dios. Y en segundo lugar, se refiere a aquellos que ya habían recibido su palabra. En ellos ya estaba el reino de Dios. Cuando veas una persona que ama, que sirve, que perdona, que no tiene pretensiones en este mundo, que su vida no está anclada a la tierra, a los goces, a los deleites de esta vida, estás viendo a alguien en el cual el reino de Dios ya está. Que puede amar, que puede perdonar, que puede servir, que puede buscar el bien de otros, ¿verdad? Es curioso ver cómo cuando los cristianos hacen el bien a otras personas, no se puede creer que lo hagan por amor. Siempre preguntan de qué partido político vienen, quién les paga, quién los mandó, cuánto cobran. No pueden creer que alguien haga algo gratis, porque así, ciertamente en esta vida, pues nada es gratis, se dice, muchas veces he dicho. Yo podría decir, excepto lo que los cristianos hacemos por amor a otras personas. ¿Sí? Nunca se cobra la palabra, nunca se cobra el predicar, nunca se cobra el ir a ver un enfermo, el llevarle la palabra, nunca. Es por amor solamente. Cuando alguien hace eso y sirve de esa forma, tú estás mostrando el reino de Dios. Ahí está. No todo es dinero. No todo en la vida es cuánto, cómo, no lo cuantifiques así. Dinero sirve para muchas cosas, pero también es un riesgo. Ten mucho cuidado, toma lo que te es necesario y estate satisfecho con ello. Porque en el mucho tener no siempre hay bendición. No siempre. La bendición, dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Pero la bendición que los hombres tienen a veces no siempre enriquece y no siempre da paz. A veces deja mucho dolor y te lleva cargando cosas el resto de tu vida que no valen la pena. Concluyo diciendo que esta primera bienaventuranza, en cierta forma, es la que va a dar origen a todas las demás. El pobre en espíritu, como se verá en la próxima semana, va a llorar y veremos por qué. El pobre en espíritu tendrá y estará lleno de mansedumbre, y también entenderemos qué es la mansedumbre, algo muy importante. El carácter de Cristo era un carácter manso. El pobre en espíritu va a tener siempre hambre y sed de justicia, y vamos a entender por qué. Si no es pobre, nunca tendrá. El pobre en espíritu tendrá un corazón limpio, por eso mismo está implícito. El de corazón pobre y humilde va a ser un pacificador, y eso mismo le va a acarrear la persecución hacia su persona también. Si esta primera bienaventuranza no está, no puede estar ninguna de las otras. No puede, porque esa es la esencia. Y si estuviera cualquiera de las otras, sería solamente un ritual externo. No, pues hago misericordia, oro, predico, pero si no está con este corazón, no es aprobado delante de Dios. Cuando llegó Caín y ofreció su ofrenda delante de Dios, dice la Escritura que primero vio Dios a Caín y después vio su ofrenda. Dios primero vio el corazón de quien lo ofrecía y por esa causa no recibió la ofrenda de Caín. Y cuando Abel llegó, vio primero a Abel, que era un justo, y después recibió su ofrenda. Ese es el orden siempre. Todo lo que tú hagas para Dios, todos los actos, acciones que tú hagas para servir a Dios, van a ser pasados por un filtro. Dios va a ver primeramente tu vida. Y si tu vida es acepta, la ofrenda es acepta. Si tu vida no es acepta, la ofrenda tampoco será acepta. Por eso el pobre y humilde de espíritu es bienaventurado, porque todo lo que haga para Dios, todo va a ser siempre recibido. Siempre, porque sale de un corazón humilde y dispuesto. Cerremos nuestros ojos, por favor. Esto es el tema de este día. Es un tema complicado de explicar, pero básico.
Es el ABC de la vida y el caminar cristiano. Si tú reconoces que en tu vida no hay este corazón, o lo hubo y ya no lo hay, también es posible, esto se puede perder, puede disminuir. Hoy es un buen día para decirle a Dios: Señor, yo necesito una infusión nueva de tu presencia en mi vida. Que me hagas recordar de dónde vengo, que me hagas recordar quién soy y que me ayudes a recobrar esto que he perdido en mi vida o esto que está menguando quizás. Tal vez no lo has perdido porque sigues amando, sigues haciendo cosas, sigues sirviendo, pero tal vez queda lo externo y ya no está lo interno, y es muy peligroso porque se puede caer en una rutina. Se puede caer solamente en un conformismo de que pues sí hago, sí, tengo esto, tengo aquello, pero ¿y está tu corazón en lo que haces? ¿O solamente lo haces porque estás acostumbrado a ello? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esas personas ya pueden hoy disfrutar la bendición de la presencia constante y continua de Dios en ellos. Qué importante es que entendamos esto. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor, y con el quebrantado y humilde en espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados y hacer vivir el espíritu de los humildes. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará a Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará a Dios de mi salvación? Y así bendijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tienda mi palabra. Yo en tu salvación he esperado, me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelve a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tienda mi palabra, y que tienda mi palabra. Así es, Señor. Hoy entendemos que tu
tu habitación y tu compañía está con los que tienen este carácter, Señor, con aquellos cuyo corazón redimido ha permitido ser moldeado para llegar a ser pobre y humilde en espíritu. No queremos perderlo de vista, Jesús. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Toda esta obra, Señor, y esta labor es porque tú un día rescataste una vida. El mundo tiene necesidad de tales personas, de tales seres humanos con un carácter renovado, guiado y moldeado por la presencia de tu Espíritu. Ciertamente este mundo sería mejor si tales personas habitaran la tierra. Queremos olvidar de dónde hemos venido, Señor, y todo lo que tú nos has dado. Sublime gracia del Señor, que un pecador
grande obra, Señor, has hecho tú. Cuán grande labor. Y cómo puede esto reflejarse en el corazón del hombre, Señor. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que lo visites. Y sin embargo miramos como a través de esta gracia tan sublime, aquel cuyo nombre es el Santo y que habita la altura y la santidad, puede morar con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos, ayúdanos para que podamos caminar de esta manera contigo, Señor. No queremos solamente caminar, sino queremos caminar así, de esta forma, Jesús. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil